Hola amigos, qué bueno verles el día de hoy. Bienvenidos, quiero darles la bienvenida a la tercera parte, la tercera entrega de esta serie que hemos titulado Lo que te hace feliz. Y yo particularmente estoy muy emocionado de acompañarles el día de hoy, de estar acá con ustedes, de verles a cada uno de ustedes acá, pero también aquellos que se conectan con nosotros en este momento en cualquiera de nuestras sedes, acá en Barquisimeto, en Caracas, en Valencia, a través de nuestro canal en YouTube. Aunque estás viendo esto no hoy en día domingo, pero te damos la bienvenida y quiero que demos un fuerte aplauso de bienvenida para todos. Bien, tuve la oportunidad de comenzar esta serie y la primera semana respondí esta pregunta. No les hice la pregunta ¿qué te hace feliz?, sino que les di respuesta, una primera respuesta a la pregunta ¿qué te hace feliz? Y la respuesta fue ninguna cosa, ninguna cosa. Y si no lo viste porque no estuviste acá, puedes ir a nuestro canal en YouTube, ahí lo puedes ver. Te animo a que te acerques allí y puedas aprender de todo lo que vimos ese día. Pero lo esencial es que la felicidad no tiene que ver con un qué. La felicidad en realidad tiene que ver con un quién o con un grupo de quiénes. Ahora, la semana pasada el pastor Álvaro vino para hablarnos en la segunda entrega del mensaje más reconocido en el mundo entero, en toda la historia, desde que Jesús vino a esta tierra, el mensaje más reconocido de Jesús. Y es súper importante lo que el pastor Álvaro nos compartió, porque, ¿saben? Si hay alguien que tuvo claro el asunto de la felicidad, si hay alguien que podemos decir sin lugar a dudas, este es el experto en la felicidad, este es el que sabe qué nos hace felices, ese fue Jesucristo. Y el pastor Álvaro nos habló de lo que Jesús enseñó para ser felices, las bienaventuranzas. Y aprendimos básicamente esto, aprendimos que la felicidad es un resultado. Aprendimos que la felicidad no es algo que está accesible de forma inmediata. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que, nos está invitando a ti y a mí a hacer algo. Nos está invitando a ti y a mí a esforzarnos. No es una cosa que tú y yo alcanzamos de forma inmediata. Nos gustaría que la felicidad fuese instantánea, nos gustaría que fuese mágica, pero no es mágico, no es mágico. Pero lo bueno de esto, lo bueno de entender que no es algo que está accesible de forma inmediata, lo bueno es que tú y yo podemos saber que si nos esforzamos, si hacemos las cosas correctas para ser felices, y en las bienaventuranzas Jesús nos dice una y otra vez lo que tú y yo deberíamos hacer, hacia donde deberíamos apuntar. Si lo hacemos, vamos a encontrar esa felicidad. Vamos a encontrar la felicidad. Y hoy yo quiero compartir con ustedes algo que es como una continuación de lo que hablé la primera entrega de esta serie, lo que les hablé en la primera entrega de esta serie, y que tiene que ver con ese elemento común en todas las personas felices, eso que está en aquellos que tú y yo vemos como personas felices. Y ese elemento común del cual comencé a hablarles en la primera entrega es esto que llamamos paz. Paz. La verdad, escucha, la verdad es que hay personas que tú y yo vemos que están llenas de felicidad. Y quizás nos sorprende verles llenos de felicidad porque
Porque no nos damos cuenta que a pesar de que no tienen la casa, el carro que tú y yo creeríamos que deberían tener para ser felices, tienen algo mucho más importante. Tienen aquello que de verdad nos lleva a la felicidad, que es la paz. Y tal vez tú te has sorprendido de ver personas así. Y uno se pregunta, ¿cómo es que esta persona es feliz? Mira la casa donde vive, con cuántas carencias y necesidades. ¿Cómo es que esa persona puede irradiar y experimentar tanta felicidad? Y nos preguntamos eso, ¿cómo es que puede ser feliz con ese carro que tiene? Que lo deja varado en cada parte de la ciudad y a las horas menos convenientes. Incluso podríamos ver a alguien feliz y preguntarnos, ¿cómo puede ser feliz con esa apariencia, con ese rostro que tiene? Porque hay personas que tú dices, Dios mío, yo con un rostro así no sería feliz jamás. Pero es que no se trata de la apariencia física, no se trata de la casa, del carro, ¿sabe? Se trata de este elemento esencial para la felicidad, que es la paz. Si tú buscas la felicidad, es muy probable que no la encuentres. Pero si tú buscas la paz, te voy a asegurar algo, encontrarás la felicidad. Encontrarás la felicidad. Y yo quiero que tú mires a la persona que está a tu derecha en este momento. Mira a la persona que está a tu derecha y dile esto. Ustedes también, mira a alguien a tu derecha y dile esto. Dile, si buscas la felicidad, es probable que no la encuentres. Pero si buscas la paz, de seguro, dile, de seguro, encontrarás la felicidad. Y todos queremos ser felices. ¿O alguien aquí no quiere ser feliz? Las personas felices tienen paz. Los que no son felices, y mira que esa es una manera bonita de decirlo, por no decir los infelices, los que no son felices no tienen paz. Y yo les dije esto en la primera entrega de esta serie. Hay 3 niveles relacionales en los cuales necesitamos experimentar paz para poder experimentar la felicidad. Y les dije, la gente feliz está en paz y lo primero es con ellos mismos. La gente feliz está en paz con ellos mismos. Yo he tenido la oportunidad de atender personas que me dicen, pastor, yo necesito ayuda. ¿Sabe? No siento paz, mucho menos felicidad. En otras palabras, pero es lo que me están diciendo. Y cuando yo comienzo a preguntarle, ¿por qué te sientes así? En muchos casos me he encontrado con personas que no tienen paz con ellos mismos. Personas que me dicen, es que yo he hecho tantas cosas que han lastimado a otros. Es que yo defraudé a mi familia, yo traicioné a mi cónyuge, es que yo abandoné a mis hijos. Y yo sé el daño que le causé a otros que confiaron en mí. Y eso es algo que a mí me afecta muchísimo. Porque son personas que están enganchados con un pasado lleno de errores. Que están enganchados con omisiones, con cosas que debieron haber hecho pero que no hicieron. Personas que están enganchados con haberle fallado a otros. Y han perdonado a otros, pero no se han perdonado ellos mismos. ¿Sabes que la persona más difícil de perdonar, para ti y para mí, será nosotros mismos? Escucha, cuando tú te sientes decepcionado de ti mismo por lo que hiciste,
Cuando te sientes en ese punto donde dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Y luego te cuesta mucho perdonarte a ti mismo. Y así. Pero las personas felices, ¿sabes? Son personas que están en paz. Han descubierto la forma de perdonarse a sí mismo. Están en paz con ellos mismos. El otro nivel relacional en el cual necesitamos experimentar paz, ya se los mencioné, es con otros. Estas personas son personas que no están amargados, son personas que no están resentidos, son personas que no están buscando vengarse de otras personas, que no están buscando cómo hacerle la vida imposible a esa persona que un día les lastimó. Y créeme, gente feliz que está en paz con otros, y no porque alguien no les haya hecho daño, no porque todo les ha salido bien en la vida y todo el mundo les ha tratado bien. Estoy hablando de personas que un día fueron despedidos de manera injusta, un día fueron tratados con desprecio, con rechazo. Estoy hablando de una mujer cuyo esposo le falló, de un esposo cuya esposa le falló. Estoy hablando de hijos que quizás ni siquiera llegaron a conocer a sus padres, o que no tuvieron una buena relación con sus padres, o padres que fueron heridos por la conducta de sus hijos. Pero a pesar de eso, ellos han encontrado el camino para estar en paz con otros. No están enganchados al resentimiento. Tuvimos un tiempo de oración en la Sucre esta semana. Y cuando estábamos finalizando ese tiempo, el pastor Álvaro, que estaba en la parte final, él dijo, quiero pedirle a los habitantes de este lugar que están con nosotros en este tiempo, si tú sientes que necesitas una oración especial, levanta tus manos. Y algunos levantaron sus manos. Y entonces el pastor Álvaro nos dijo, a los que estábamos allí, seguidores de Jesús, acércate, si tienes a alguien cerca a ti, acércate y ora por esa persona. Y nos dimos cuenta de alguien cerca. Yo me acerco y cuando le acompañamos para orar por especialmente, yo le pregunté, ¿por qué quisieras que oráramos? ¿Por qué quisieras que oráramos? Y ella comenzó a decir, llorando, yo necesito perdonar, porque me siento tan resentida y tan dolida por esas personas que nos tuvieron en una noche de terror. Ella estaba hablando, yo necesito estar en paz con otros, porque no podemos ser felices a menos que estemos en paz con otros. Pero el tercer elemento relacional es que la gente feliz está en paz con Dios. La gente feliz está en paz con Dios. Y el enfoque de hoy, lo que hoy quiero mostrarte es precisamente este nivel de paz relacional. Quiero que nos enfoquemos en la paz con Dios, porque es sumamente importante. Es muy importante para alcanzar la felicidad. Recuerda, si buscas la felicidad, es muy probable que no la encuentres, pero si buscas la paz, de seguro vas a encontrar la felicidad. Pero para poder alcanzar esa paz genuina, no es tanto o no es principalmente estar en paz contigo mismo o con otros. Algunos quizás pudieran decirme, pastor, me gustaría más que me hablara de estar en paz conmigo mismo, porque sabe, tengo tantos conflictos internos. O hábleme de cómo estar en paz con otros. Algunos pudieran pensar eso o decir, pastores, háblenos acerca de eso. Pero hoy quiero enfocarte en estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Y el asunto de la paz con Dios no solo es súper esencial, importante, es también un asunto sumamente teológico.
Y yo quiero ser lo más claro posible para que todos aquí puedan capturarlo, puedan abrazar el significado de la paz con Dios. Yo sé que algunos de ustedes hoy están aquí porque fueron invitados para un momento especial en nuestro servicio. Yo sé que algunos de ustedes están aquí porque, bueno, están acompañando, o alguien te dijo, bueno, acompáñame y después nos vamos a almorzar. Y tú dijiste, dale, así sí, voy contigo. Y al final, dile que te pague la deuda, ¿ok? Recuerda, me tienes que llevar a almorzar. Pero yo quiero ser lo más claro para que puedas entender lo importante de la paz con Dios. Lo importante de la paz con Dios. Y es que la paz con Dios pavimenta el camino para tener paz con nosotros mismos. Porque es tan importante enfocarnos en la paz con Dios más que en la paz con nosotros mismos o con otros. Porque cuando tú entiendes, cuando tú te das cuenta de que a pesar de tus errores pasados, no importa la gravedad de esos errores, a pesar de tus fallas presentes, cuando tú te das cuenta de que el Padre Celestial te ama, te perdona, te acepta, cuando tú te das cuenta de eso, tú puedes perdonarte a ti mismo. Porque si Él te perdonó, ¿quién eres tú? Si Él me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? Cuando nos damos cuenta de eso, y sabes, esto es tan cierto. No por lo que tú hagas, tú y yo buscamos ser cada vez más buenos o comportarnos mejor porque quizás queremos que Dios nos perdone. Pero no puede ser así, no debe ser así. No, tú y yo no nos ganamos el perdón de Dios. El perdón de Dios ya fue pagado, ya fue cubierto, ya fue ganado por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que no importa. Escucha, no importa lo que hagas. Quiero que sepas, Dios te perdona. Dios te perdona. La paz con Dios pavimenta el camino para tener paz con nosotros, pero también la paz con Dios nos equipa para tener paz con otros. La ética, escucha, la ética de comportamiento de todo el Nuevo Testamento es esta: haz con otros lo que Dios ha hecho contigo. Haz con otros lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Ha abierto sus brazos para recibirnos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Él nos ha perdonado. Y esa es la ética del Nuevo Testamento. Y es por eso que cuando estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con otros. Por eso, de los 3 niveles relacionales de paz, el más importante es paz con Dios. Paz con Dios. Ahora, yo quiero poner un poco más de profundidad en este asunto. Y es que si tú y yo hablamos de paz con Dios y que necesitamos paz con Dios, eso significa una cosa. Eso significa que en algún momento hemos estado en un conflicto con Dios. En algún momento las cosas no han ido bien con Dios. En algún momento hay algo que ha pasado, hay algo que hemos hecho que nos ha puesto en un conflicto con Dios. Y yo quiero mostrarte este conflicto. El conflicto en relación con la paz con Dios, el conflicto es el pecado, tu pecado. Escucha, el pecado macro general, tu pecado específico.
particular. ¿Con cuál de las dos te sientes más tranquilo? ¿Con el pecado o con tu pecado? Creo que con ninguna de las dos. Pero ¿cuál se siente como más suave, como que está bien? ¿El pecado o tu pecado? A ver, mira al que está a tu lado, mira al que está a tu lado nuevamente, míralo y dile, el conflicto es el pecado. Y ahora señálalo y dile, tu pecado. Y así como el pecado, tu pecado. Y yo quiero usar, obviamente, para explicarles este conflicto, yo quiero usar lo que un hombre que fue realmente inspirado por Dios para explicarnos esto, lo que dijo, y fue el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo dijo, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. En otras palabras, él está diciendo, hubo un tiempo, algo así como había una vez. Cuando nos cuentan esas historias de momentos que nosotros no conocimos, no vimos, no vivimos. Y Pablo está diciendo, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Hubo un tiempo donde en el mundo no había pecado. No existía, no estaba. Pero por causa de un solo hombre. Y no sé cómo recordar a ese hombre, si con alegría o con enojo. Pero por causa de ese hombre, ¿sabes qué pasó? El pecado entró en el mundo, en este mundo donde tú y yo vivimos. Y luego Pablo dice, y por medio del pecado entró la muerte. Y por medio del pecado entró la muerte. Y esto es una conexión dramática. El pecado entró en el mundo por causa de un hombre y por medio del pecado llegó la muerte. Y esto es algo que tú y yo de alguna forma conocemos. Esto es algo que por la práctica, por heridas, por consecuencias, es algo de lo que nos hemos dado cuenta. Porque siempre que en una relación se introduce la mentira, esa relación, si esa mentira sigue allí, esa relación va a morir. Y tú y yo sabemos, tristemente sabemos, que siempre que el pecado está presente, junto con el pecado, tomado de la mano, ¿sabes qué va a venir? La muerte. Y muchas relaciones han muerto por causa del pecado. Y recuerda cómo podemos definir el pecado. Es eso que tú y yo sabemos que no deberíamos hacer y que otros no deberían hacer, pero que por alguna razón otros hacen, o que por alguna razón tú y yo hacemos y que no está bien. Pero siempre que pecamos, el pecado introduce la muerte en las relaciones y daña y mata nuestra relación con nosotros mismos. Ya no crees ni en ti mismo, o daña tu relación con otros, o daña tu relación con Dios. Y Pablo dice esto: y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Pueden decir conmigo esta última línea? Vamos a decirla juntos, díganlo conmigo. Porque todos pecaron. Alguien puede decir, pero está bien, entró el pecado al mundo por un hombre, pero no es justo, porque cuando yo nací, yo no había cometido ningún pecado. ¿Por qué tengo yo que ser un pecador si cuando yo nací no había cometido ningún pecado? Y esa es la verdad. Cuando tú y yo nacimos, no nacimos y ya habíamos cometido pecados, pero apenas nacimos ya éramos pecadores. ¿Les parece justo eso?
¿Por qué si yo no cometí pecado? Y se los voy a explicar de esta forma. Vamos a hablar de nacionalidades. Vamos a hablar de nacionalidades. Creo que la mayoría de los que estamos acá somos venezolanos. ¿Cuántos acá venezolanos? Sé que hay algún otro de otras nacionalidades, quizás colombiano, no sé, ¿cuál otra nacionalidad? Boliviano, cubano, ¿verdad? Alemán. Pero escucha, cuando tú naces en un país, para explicarte esto de el pecado, lo macro, cuando tú naces en un país, quieras o no, con esa nacionalidad vienen condiciones, vienen consecuencias. Por ejemplo, yo nací aquí en Venezuela, a pesar de que mis padres son de nacimiento dominicanos, pero yo nací aquí en Venezuela. Y estoy muy orgulloso de ser venezolano, de haber nacido en esta ribera del Arauca vibrador, de ser hermano de la garza, de la espuma. Y yo estoy muy contento de eso. Pero escucha, hay cosas en las que yo pienso no es justo. Y no es justo porque yo no escogí nacer en Venezuela, no lo escogí, ninguno de ustedes escogió. Y tal vez alguno, no es que no quiera su país, pero tal vez algunos piensan, si yo hubiese tenido la oportunidad de escoger dónde nacer, yo hubiese querido nacer en Francia, porque los franceses son elegantes, educados, oui, mademoiselle, y enamoran. O tal vez alguno diga, yo hubiese querido nacer en Italia. No sé, pero el punto es que no lo escogimos. Pero cuando tú naces en una nación, en un país, eso tiene condiciones. Y por ejemplo, haber nacido en Venezuela produjo en mí y en todos, creo que en la mayoría, una condición. En este país no está la cultura de aprender un segundo idioma. Se enseña en las escuelas, se enseña un solo idioma. Y todos, porque nacimos en este país, todos aprendemos nuestra lengua materna, el español, y ese es el idioma que principalmente hablamos, ¿no es cierto? De hecho, creo que en la mayoría de la población es el único que hablamos. Y eso está bien si estamos en Venezuela o vamos a un país quizás de Sudamérica o de Centroamérica. Pero cuando tú vas a un país fuera que habla otro idioma, ahí tú comienzas a entrar en conflicto. Y yo una vez les conté cuando fuimos por primera vez a los Estados Unidos, estábamos en Nueva York, un hermano que tiene tiempo allá nos acompañó las primeras semanas. Hubo un día que nos dijo, yo no puedo ya hoy salir con ustedes, no puedo acompañarlos. Teníamos que ir a una iglesia que nos habían invitado. No teníamos una línea telefónica, no teníamos GPS. Entonces, bueno, mi hermano nos hizo el mapa, nos mostró el mapa, bajamos una aplicación para saber cuáles eran las estaciones del subway, del metro subterráneo, del tren subterráneo allá. Y bueno, nos dijo, entran en esta estación, se bajan en aquella, luego esa agarran otra y llegan finalmente. Y lo teníamos todo claro, bien definido, pero cuando salimos, que llegamos a la primera estación, resulta que era día sábado. Y esa línea que teníamos que agarrar, esa primera línea, estaba en mantenimiento. Y bueno, y ahora, tranquila, yo le dije a mi esposa, tranquila, aquí vemos el mapa, ¿dónde queda la siguiente conexión? Ah, está acá. Eso como a 10 cuadras, subimos rápido, empezamos casi que a correr por esas calles para llegar a tiempo. Llegamos a la siguiente estación, estaba funcionando, nos montamos en el subway, en ese tren, y cuando estamos montados allí, pensamos, y yo veo, mira, nos deja en este punto, en esta estación, y allí conectamos y no tenemos conflicto, pero resulta que esa línea no estaba haciendo su recorrido completo y no nos dejó donde esperábamos, sino que nos dejó antes. Y ahí ya yo entré en crisis.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estaba en una lucha contra el reloj, contra la ubicación, contra el idioma. Pero bueno, yo sé unas 4 o 5 palabras en inglés. Yo le dije a mi esposa, vamos a preguntarle a esta pareja. Y yo me acerco, excuse me, could you help us? ¿Podrían ayudarnos? Y ahí estaba yo, de por sí, hablo lento en español, imagínense en inglés. Excuse me. Pero mientras yo estoy tan enfocado tratando de hablar con ellos, mi esposa los observa, ella se da cuenta que no parecen gringos. Yo no estaba pendiente de eso. Yo estaba pensando aquí, todo el mundo habla inglés. Y entonces mi esposa les dice, disculpe, ¿ustedes hablan español? Y ellos, ¡claro! Y yo, bueno, ahí nos comunicamos. Pero, ¿sabes? Haber nacido en este país tiene cosas tan buenas y yo me siento tan feliz de ser venezolano y tan feliz de estar en este país en el tiempo más dramático, en el momento histórico más dramático, y en mis oraciones le digo, Señor, gracias por escogerme y por tenerme en esta nación para el momento más difícil de este país, pero también para el momento en el que esta nación vivirá la transformación más grande que ha vivido en toda su historia. Amén. Pero vuelvo al punto, no es justo que yo no nací vivir aquí o nacer aquí, o no escogí nacer aquí y no pude aprender otro idioma. Y lo mismo sucede con el pecado. Y les voy a mostrar una gráfica que hace muchos años, cuando salíamos a compartir acerca de nuestra fe con otras personas, veíamos esta gráfica. Y es la siguiente: les llevábamos a la gente en tratados, en pequeños libritos, folleticos, esta gráfica. Y este eres tú y este soy yo. Y nacimos de este lado y este es Dios. Y tú y yo estamos aquí en la nación del pecado. Y tú no necesitas mostrarme tu pasaporte, ni mostrárselo a otros. Yo sé que eres pecador, porque tú y yo nacimos aquí. Pero de este lado está Dios en justicia y en bondad, en esa nación de justicia y de bondad. Y tú y yo quisiéramos pasar de aquí a acá. Y no basta solo con aprender algunas palabras, porque alguien aquí pueda decirme, pastor, pobre de usted, yo sí hablo inglés a la perfección. Pero hablar inglés a la perfección no te hace gringo, no te hace ciudadano americano. Tú y yo quisiéramos ser ciudadanos de acá. Y hay algo que Dios hizo para que eso fuese posible. Y Él construyó un puente. Y ese puente lo construyó a través de Cristo Jesús. Por su sacrificio en la cruz. Por su sacrificio en la cruz. Y Pablo lo dice de esta forma: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, de la nación del pecado, en donde nacimos. Nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Eso lo ha hecho Dios por ti y por mí. Y luego en esta otra parte, en Romanos, en esta carta a los Romanos, Pablo lo conecta mucho más con esto que hoy estamos hablando. No quiero que te pierdas, porque si buscas felicidad, muy probablemente no la vas a encontrar. Pero si buscas la paz y la paz con Dios, de seguro encontrarás la felicidad. Y Pablo dice, en consecuencia, ya que hemos, y ese hemos no solo era él y los que estaban cerca de él, eso nos incluye a todos
nosotros, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. La paz con Dios comienza con fe en Cristo. Cuando tú abrazas lo que Jesús hizo por ti en aquella cruz, cuando tú dices, yo reconozco que tu sacrificio es suficiente para trasladarme de la nación del pecado a la nación de Dios, al reino de Dios. Cuando tú abrazas eso y tú sabes que eres justificado, es decir, ya no se te considera a ti un pecador, y no por tus buenas obras, sino por lo que Cristo Jesús hizo. Cuando tienes fe en Cristo, allí comienza tu paz con Dios. Pero recuerda, este es un conflicto que tiene dos elementos. El primer elemento es el pecado. El segundo elemento es tu pecado. Tu pecado. Y esto es lo que Juan nos dice, lo que él nos explica en relación con esto. Juan dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, si tú y yo decimos que estamos en paz con Dios, que ya no estamos en la nación del pecado, ahora tenemos comunión con Él. Pero dice, vivimos en la oscuridad, pero vivimos en la oscuridad. En otras palabras, tú puedes decir que ya resolviste el conflicto macro, el pecado, y que ahora estás en paz con Dios. Si tú afirmas eso, pero vives en la oscuridad, y esto significa, sigues haciendo las cosas de la nación del pecado, sigues decidiendo como se decide en la nación del pecado, estás en oscuridad. Y esto que dice Juan es fuerte. Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Por cierto, Juan es un anciano cuando escribe esto. Yo creo que es como que Juan, porque aquí está siendo muy directo, muy fuerte, a nadie le gusta que le digan que es un mentiroso. ¿A alguien aquí le gusta eso? A nadie. ¿Cómo que mentiroso? Un poquito más de respeto. Pero Juan nos está hablando tan directo, porque es como que él dice, yo no tengo tiempo para estarles adornando las cosas. Yo te voy a decir de manera directa, a ti que dices que estás en paz con Dios, pero que vives en la oscuridad, sigues haciendo las cosas de la nación del pecado, eres un mentiroso y no estás poniendo en práctica la verdad. Y luego él aprieta el acelerador en esto y dice algo mucho más fuerte. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Si tú dices que estás en paz con Dios, pero no amas a tu hermano, quien quiera que sea, cualquiera que sea la cosa que haya hecho contra ti, si no amas a tu hermano, sino que lo odias, estás mintiendo. Estás mintiendo. Y escucha esto. La paz con Dios empieza con fe en Cristo. La paz con Dios se sostiene a través de la sumisión a Cristo. No basta solo con abrazar lo que Él hizo por nosotros. Esta palabra que es tan fuerte y tan difícil, porque no vivimos en la cultura de la sumisión, vivimos en la cultura de a mi manera. Yo porque tengo que hacerlo como el otro dice. Pero solo podrás sostener la paz con Dios en tu corazón, en tus pensamientos, si te sometes a la vida que Cristo vivió.
como Cristo vivió. Por eso, ¿recuerdas cómo terminamos la primera parte de esta serie? Deberías considerar ser un seguidor de Jesús, vivir como Jesús vivió, someterte a Él, porque esto es lo que te hace feliz. Es lo que te hace feliz. Yo quiero pedirte que me acompañes allí donde estás. Ponte de pie conmigo. Y yo voy a hacer esta oración que quizás alguno nunca la ha hecho. Es la oración de estar en paz con Dios. ¿Y cómo comienza la paz con Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Voy a hacer esta oración y quiero que si tú nunca la has hecho, puedes aprovechar este momento de hacerla y decirle a Él: Jesús, yo creo en ti, abrazo lo que hiciste por mí en la cruz. Te pido que seas el Señor de mi vida. Te invito para que seas el Señor de mi vida. Pero también voy a hacer esta oración para aquellos que ya han creído en Jesús. Y su asunto ahora no es creer en Jesús. Su asunto ahora es sostener su paz con Dios, sometiéndose a Cristo. Entonces creo que este puede ser un buen momento para renunciar al pecado que pudiéramos estar permitiendo en nuestra vida, y para decirle al Señor: yo quiero vivir como tú viviste, Jesús. Cierra tus ojos allí conmigo para que nada te distraiga. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias el día de hoy por hablar a nuestros corazones, por permitirnos comprender este asunto tan relevante, tan importante para poder experimentar felicidad, y es estar en paz contigo. Señor Jesús, hoy abrazamos tu sacrificio. Hoy creemos en ti, depositamos plenamente nuestra fe en lo que tú hiciste por nosotros. Hoy, Señor Jesús, te hacemos el Señor de nuestras vidas. Pero también queremos pedirte perdón, porque de pronto ya hemos abrazado la fe en ti, pero no nos hemos sometido a ti, Cristo Jesús. Te pedimos perdón por el pecado que decidimos practicar o tomar o hacer. Y hoy te decimos: Jesús, yo renuncio a eso y renuevo mi compromiso de someter mi vida a tu voluntad, a tu propósito. Guíanos y ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos cada día a buscar esa paz contigo, porque así estamos seguros, seremos felices. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.